Bueno, la uretra es el conducto por el cual la orina, después de permanecer en la vejiga un tiempo prolongado, es expulsada al exterior. Tenemos que estudiar la uretra masculina y la uretra femenina. Vamos a comenzar por la uretra masculina. Es un conducto largo que va desde el cuello de la vejiga, como dijimos, hasta la extremidad libre del pene. Se utiliza a su vez para la evacuación de la orina y del esperma. Una vez que la uretra abandona la vejiga, va a transcurrir por debajo de la sínfisis pubiana y va a tener una primera curvatura y luego va a hacer una curvatura descendente y vertical para terminar introduciéndose en el cuerpo esponjoso y su trayecto final. Aquí estamos viendo un corte sagital de la región pelviana, donde esto es anterior, esto es posterior. Acá tenemos la sínfisis pubiana, el sacro, y estamos viendo la vejiga, estamos viendo el recto, estamos viendo una pelvis masculina. Entonces vemos que la uretra nace a nivel de la vejiga, atraviesa la próstata. Aquí vemos cuando atraviesa el plano medio perineal y presenta una primera curvatura que es hacia inferior y posterior, y presenta una segunda curvatura que es convexa hacia anterior y descendente. La vamos a dividir en una uretra superior o intrapélvica y una uretra inferior o extrapélvica. Ambas uretras van a estar divididas por la aponeurosis perineal media. Y se va a dividir además según sus relaciones en 3 porciones, según los clásicos. Uretra prostática, que va a estar contenida dentro de la próstata, uretra prostática, uretra membranosa y uretra esponjosa. Y según las bibliografías actuales vamos a tener un segmento además intramural, que va a ser cuando está por dentro, cuando está naciendo a nivel de la vejiga, una uretra, como dijimos hoy, prostática, la intermedia o membranosa también se denomina, que es cuando atraviesa el plano medio del periné, y por último la uretra esponjosa. Aproximadamente mide unos 16 centímetros, oscilando entre 14 y 20. 30 milímetros es de la porción prostática, o sea 3 centímetros, 1 centímetro la membranosa y a su vez 12 centímetros la esponjosa. Bien, tenemos que hablar de las relaciones. La uretra prostática va a ser la que va a atravesar la próstata desde la base hacia el vértice. Ocupa el plano medio y va a estar recibiendo a este nivel. La uretra prostática va a presentar lo que es el verum montanum, que es la desembocadura de los conductos eyaculadores provenientes de las vesículas seminales y el utrículo prostático. La uretra membranosa va a ir desde la porción final de la uretra esponjosa, va a atravesar la aponeurosis perineal media, vamos a dibujarla con otro color, es esta de acá, y se va a relacionar va a tener un segmento superior que va a estar encima de la aponeurosis, que va a estar rodeado por el esfínter externo o estriado de la uretra. Se va a relacionar también con el plexo de Santorini, con el elevador del ano y la aponeurosis prostatoperitoneal. Y luego va a tener un segmento medio que va a estar entre las dos hojas de la aponeurosis y las glándulas de Cooper. Y el segmento inferior que va a estar debajo de la aponeurosis en relación con el bulbo. La uretra esponjosa corre debajo del pene a lo largo del canal anguloso que forman los dos cuerpos cavernosos. Hacia abajo se relaciona con la fascia penis y hacia arriba con los dos cuerpos cavernosos y termina en un orificio en el vértice, como estamos viendo, del glande que se denomina meato urinario. Las arterias de la uretra proceden de las de la uretra prostática. A este nivel va a recibir la misma irrigación que la próstata. La uretra membranosa va a recibir irrigación de la arteria hemorroidal o rectal inferior y de la vesical inferior. La uretra esponjosa va a recibir irrigación de la arteria bulbouretral, de la cavernosa y de la dorsal del pene.
Las venas, según distintas regiones, van a la dorsal profunda, al plexo de Santorini y al plexo bésico prostático y pudenda interna. Los linfáticos forman una red en toda la extensión de la uretra. De allí, los de la uretra prostática van a seguir a los linfáticos de la próstata, la uretra membranosa y la vulvar van a los ganglios ilíacos externos y el resto de la uretra van a ir, igual que el glande, a los ganglios inguinales superficiales. Y los nervios de la uretra prostática y membranosa son del plexo hipogástrico y la uretra esponjosa del nervio perineal superficial, dorsal del pene y pudendo interno. Aquí estamos viendo un corte sagital de una pelvis femenina, donde esto es anterior, esto es posterior. Estamos viendo el pubis o sínfisis pubiana y el sacro, o sea, posterior. Estamos viendo el peritoneo que recubre los órganos de la cavidad pelviana, la vejiga, el útero y el recto. Y estamos viendo además la uretra femenina. La uretra femenina es muy corta y representa las porciones prostática y membranosa del hombre. Mide aproximadamente 3,5 centímetros y tiene un diámetro de 7 a 8 milímetros. Se dirige oblicuamente hacia abajo y adelante, como la vagina, describiendo una pequeña curva de concavidad anterosuperior. Está un sector donde atraviesa la aponeurosis perineal media, que es lo que estamos viendo en el esquema, que va a estar representado por el músculo esfínter estriado o esfínter externo de la uretra. Se va a estar relacionando por delante con el plexo venoso de Santorini y el constrictor de la vagina, hacia los lados también con el plexo de Santorini, el constrictor de la vagina y la raíz de los cuerpos cavernosos del clítoris, y el orificio superior está situado de 2 a 3 centímetros detrás de la sínfisis pubiana. El orificio de la uretra o meato urinario está situado en la parte posterior del vestíbulo. Junto con los genitales externos, está por detrás del clítoris y por delante de la vagina, rodeado por los labios menores. Los vasos y nervios van a ser de la arteria pudenda interna, vesical inferior y vaginal. Las venas van a drenar a los plexos de Santorini que la rodean, vaginal y vulvar, y los linfáticos van a terminar en los ganglios pelvianos, los nervios del pudendo interno y del plexo hipogástrico. Las vías espermáticas están formadas por el epidídimo, el conducto deferente, las vesículas seminales y el conducto eyaculador. Estamos viendo un corte coronal del testículo derecho. En color verde estamos viendo las vías espermáticas que se originan en el testículo a nivel de los túbulos seminíferos. Entonces los túbulos seminíferos son los que se van a concentrar en esta región que se denomina red testicular o rete testis, túbulos seminíferos, rete testis. La rete testis, a través de los conductillos eferentes o conos eferentes, se va a dirigir hacia este órgano que va a estar descansando sobre el polo superior del testículo, que se denomina epidídimo. El epidídimo, entonces conos eferentes, epidídimo, tiene una primera porción que se denomina cabeza, que es más abultada, un cuerpo y una porción terminal que se denomina cola, que va a ser la que se va a continuar con el conducto deferente. Tenemos que saber que además, a nivel de la cabeza del epidídimo podemos encontrar vestigios embriológicos como las hidátides, sésil, de Morgagni, que se ve muchas veces como una evaginación, como si fuera una prolongación del epidídimo. Bien, el conducto deferente se continúa con la cola del epidídimo y va hasta la vesícula seminal. Mide entre 35 y 45 centímetros y tiene más o menos 2 a 2,5 milímetros de diámetro. Tiene diferentes partes. Una primera que es la epididimaria, la que va a estar en relación con el epidídimo. La porción funicular, la porción inguinal y por último la abdominopelviana. La epididimaria tiene 25 a 30 milímetros de longitud y recorre el lado interno del epidídimo
y está unido por tejido celular laxo. La porción funicular va a conformar parte del cordón espermático. Acá estamos viendo un corte transversal del cordón espermático, donde esto es superior, esto es inferior. Estamos viendo los elementos que lo conforman. Tenemos al conducto deferente en color negro, los vasos que lo rodean, arterias, venas deferenciales, nervios vegetativos que están circundantes al cordón espermático, el plexo venoso pampiniforme, que son estas venas que están alrededor. Tenemos la arteria testicular y las venas testiculares y los nervios satélites o comitantes. Todo esto se encuentra rodeado por la fascia espermática interna, que es la que va a rodear todas las estructuras. Luego vamos a encontrar en rojo, como estamos viendo en el esquema, al cremaster, que está rodeando el cordón espermático y rodeado por la fascia cremasteriana, y por fuera la fascia espermática externa, que es la que va a rodear todo el cordón espermático para, de alguna manera, darle una envoltura fibrosa. También observamos en este esquema las arterias y venas cremasterianas que están a nivel de este músculo. La porción inguinal está en el trayecto inguinal, que es la que atraviesa el trayecto inguinal en el hombre. En una vista posterior, la porción abdominopelviana del conducto deferente, luego de cruzar los vasos ilíacos externos, se va a vincular con estos dos órganos que van a ser los uréteres, que están desembocando en la cara posterior inferior de la vejiga, pasando por delante de los mismos y desembocando a nivel de la base prostática, quedando como resultado entre ambos conductos deferentes un triángulo de base superior que se denomina triángulo interdeferencial. Y vamos a ver además que se vinculan los conductos deferentes hacia exterior con las vesículas seminales, hacia anterior con la cara posterior de la vejiga, hacia inferior con la próstata, por medio de los dos conductos eyaculadores que se forman por la fusión del conducto deferente con la vesícula seminal. Los vasos y nervios van a estar dados, como gran parte de las vías espermáticas, por la arteria vesical inferior. Las venas forman plexos alrededor de estas estructuras, los plexos seminal y vesicoprostático, y los linfáticos van a ir parte a los ilíacos externos y otros a los hipogástricos. Los nervios van a ser del plexo hipogástrico también. Las vesículas seminales, como estamos viendo, son receptáculos membranosos, extensibles y contráctiles, en los cuales se va a acumular el esperma al intervalo de las eyaculaciones y a medida que se va elaborando. Las vesículas seminales miden aproximadamente 5 a 6 centímetros de largo por 16 milímetros de ancho. Presentan una cara anterior que va a estar comprendida, que va a estar en contacto con el fondo de la vejiga, una cara posterior que va a estar en contacto con el recto por medio de la aponeurosis próstato-peritoneal, un borde interno que recorre la ampolla del conducto deferente, un borde externo que se corresponde con el plexo venoso vésico-prostático. Presenta un vértice o cuello, que es donde encontramos el orificio de desembocadura o de apertura del conducto eyaculador. Los vasos y nervios también son de la arteria vesical inferior y de la hemorroidal media. Las venas forman el plexo seminal, los linfáticos van a los ilíacos externos y a los hipogástricos. El conducto eyaculador son dos. Como estamos viendo, se forman de la reunión de la vesícula seminal con el conducto deferente y van a estar en el espesor de la próstata. Miden más o menos de 15 a 25 milímetros de largo y desembocan a nivel del verum montanum, uno a cada lado, con el utrículo prostático, que es el orificio de desembocadura de la próstata en la uretra. Las arterias van a ser también de la vesical inferior y comparte el mismo drenaje venoso que el resto de los órganos que estamos viendo. Y así quedaría conformadas las vías espermáticas desde su inicio a nivel del epidídimo hasta su finalización a nivel de los conductos eyaculadores. Vamos a continuar con el estudio de la próstata y la celda prostática. Al aparato genital del hombre van anexas dos glándulas, la próstata y las glándulas de Cooper. La próstata se desarrolla alrededor de la porción inicial de la uretra. La próstata está situada en la excavación pélvica, debajo de la vejiga. Tiene forma de cono, de base superior, como estamos viendo, y vértice inferior. Aproximadamente mide en el adulto 28 milímetros de largo por 40 de ancho y 25 de grosor.
Pesa entre 20 a 25 gramos. Las relaciones que presenta la próstata las vamos a dividir en relaciones intrínsecas, ya que está atravesada de arriba a abajo por la uretra, y en relaciones extrínsecas. Las relaciones extrínsecas van a ser las que determinan la presencia de la celda prostática. Va a tener, por lo tanto, para su estudio, una base que va a ser superior, un vértice que va a ser inferior, una pared anterior, dos paredes laterales y una pared posterior. Vamos a ver que hacia posterior la próstata se va a estar relacionando con el recto por medio de la aponeurosis próstato-peritoneal. Hacia anterior se va a estar relacionando con la sínfisis pubiana y con el plexo venoso pampiniforme que está por detrás de la sínfisis pubiana. Hacia superior se va a estar relacionando con la vejiga, con la celda vesical, y va a presentar tres partes para su estudio. Una parte anterior que va a estar en íntima relación con el cuello vesical. Una parte media, que es lo que vamos a denominar lóbulo medio prostático, que es saliente, y una parte posterior, siempre hablando de la cara superior, que va a estar en relación con las estructuras que vimos antes, que son las vesículas seminales, los conductos deferentes y los conductos eyaculadores. Eso todo es la base o la cara superior de la celda prostática. Hacia inferior va a estar en relación con el vértice, se va a continuar con la uretra membranosa y va a estar en relación con el plano medio del perine, que está dado por el esfínter estriado de la uretra. Hacia ambos lados va a estar en relación con esto, que son los músculos elevadores del ano, y a su vez también va a estar vinculándose con una fascia que denominamos fascia que viene desde posterior, entonces vamos a denominarla. Viene desde posterior, se está uniendo al sacro, se está uniendo al recto, se está uniendo a la vejiga y a la próstata y se va a estar uniendo al pubis. Entonces va a ser fascia sacro, recto, génito, vésico-pubiana. No hacemos más que describir las estructuras por las cuales va atravesando. Esta fascia también va a servir como límite lateral a la celda vesical. En esta vista superior de la excavación pelviana estamos viendo hacia posterior el sacro, estamos viendo el recto, estamos viendo el útero en el caso de la mujer y estamos viendo la vejiga. La mujer sabemos que no presenta próstata, pero para poder entender cómo se denomina y por qué la fascia que atraviesa de posterior a anterior a ambos lados de los órganos la excavación pelviana, lo agregué en el esquema. Entonces la fascia se va a denominar sacro recto, génito, porque está el útero, vésico, pubiana. Cuando veamos luego la celda vesical o los límites laterales del útero, vamos a ver que están, o el mismo recto, que están rodeados por esta fascia, entonces sacro recto, génito, vésico, pubiana, que en el hombre forma el límite lateral de la celda prostática. Pero recordamos que el hombre no tiene útero y la mujer no tiene próstata. Bien, entonces es para que tengan otra vista de cómo se dispone la fascia de posterior a anterior atravesando la excavación pelviana. Entonces, resumiendo la celda prostática, hacia superior encontramos la vejiga y la celda vesical. Hacia anterior vamos a encontrar la lámina prostática que la va a vincular con la sínfisis pubiana y el plexo pampiniforme. Hacia posterior vamos a encontrar la aponeurosis próstato-peritoneal o aponeurosis de Denonville, que la está separando del recto. Y hacia ambos lados vamos a encontrar las fascias que atraviesan toda la excavación pelviana a ambos laterales, que se denomina sacro recto génito pubiana o sacro recto génito vésico pubiana. Hacia inferior nos queda el plano medio del periné, determinado por el esfínter estriado de la uretra y la porción inicial de la uretra membranosa. Con esto resumimos la celda prostática.